el precursor del Mesías, estaba proclamando la venida del Mesías, que el Mesías cumpliría las promesas del Antiguo Testamento y lo haría por una muerte sustitutiva por los pecadores y por su resurrección a la gloria. Ese cumplimiento del Antiguo Testamento a través de la obra de Cristo fue, y cito, el camino del Señor. Este fue su camino, la forma que tomó para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. El camino del Señor fue el camino de la humillación, encarnación, sufrimiento, muerte en una cruz y luego la resurrección. El camino del Señor fue el camino del sufrimiento y luego a la gloria. Este es el camino que tomó para cumplir las promesas del Antiguo Testamento y traer salvación a su pueblo. El cristianismo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Allí se cumple el judaísmo. Es el camino del Señor, el camino que tomó en el mundo para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. El cristianismo no es una acomodación de la profecía del Antiguo Testamento, es el mismo cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. El cristianismo es el camino del Señor, el camino que tomó para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y todo esto me lleva a un segundo pensamiento estrechamente relacionado. El cristianismo es el camino, porque era el camino de la verdad. Es decir, fue la enseñanza ortodoxa de la verdadera religión, según y por el estándar de la verdad divinamente revelada. El aprendizaje del camino, entonces, implica un curso de instrucción en la verdadera doctrina. Esto ya lo hemos visto en Hechos 24:14, pero lo vemos de nuevo en Lucas 20:21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Recordemos también Hechos 18:25 y 26. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Como el camino de la verdad, el cristianismo era un cuerpo de doctrina y práctica que tenía que ser enseñado y aprendido por los seguidores del camino. Pero también decimos que el cristianismo fue llamado el camino porque es el único camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Ahora, el texto aquí probablemente le sea familiar, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Como ven en este texto, Jesús dice que hay tanto una puerta por la que la gente entra en el camino, como un camino que lleva a la vida eterna. Y no hay simplemente una puerta, también hay un camino. Hechos 16:17 parece ser similar. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estas son las palabras de la endemoniada, pero como en muchos casos en el Nuevo Testamento, los demonios son forzados a decir la verdad. Era la verdad que Pablo estaba proclamando el camino de la salvación. Entonces el camino es el camino a la salvación. Note que la salvación y la vida eterna no se ganan simplemente entrando por una puerta, no se ganan tomando una decisión momentánea. Hay un camino, un viaje, un curso de vida que lleva a la ciudad celestial. Es el único camino que nos lleva allí. Noten también que la salvación no se gana hasta que no se camina por ese camino estrecho. Sí, hemos sido salvados y estamos siendo salvados, pero las Escrituras enseñan que seremos salvos cuando lleguemos a la gloria futura y a la ciudad de Dios. Pero el cristianismo también se llama el camino de la paz. El camino de la paz con Dios y con otros hombres. Jesús vino cumpliendo el Antiguo Testamento. Una parte importante, significativa de su intención era guiar a su pueblo por el camino de la paz. Por eso dice Lucas 1:79,
para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El cristianismo es el camino porque es el camino de la paz. Creo que esto incluye, como dije, tanto la paz con Dios como la paz con los hombres. El cristianismo por la justicia de Dios proporciona paz con Dios. Romanos 5:1 es familiar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también enseña a los seguidores del camino a buscar la paz con los hombres. Debemos buscar la paz y perseguirla con nuestro prójimo y nuestros hermanos. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El cristianismo no hace de los hombres insurrectos, revolucionarios y terroristas. Tampoco los convierte en el tipo de hombres irritables, ansiosos por comenzar una pelea. Ni los vuelve irritables, quisquillosos, centrados en sus propios derechos y privilegios. Los convierte en hombres que buscan la paz con sus semejantes. Félix sabía lo suficiente sobre el camino en Hechos 14:22 para saber que era un camino de paz, y por eso desalentó a los judíos cuando afirmaban que Pablo era un revolucionario. Su experiencia con el camino contradijo sus afirmaciones. Pero el cristianismo también era el camino porque era el camino de justicia. Este es un énfasis de varios pasajes en 2 de Pedro 2. El camino de Balaam se contrasta con el camino de la justicia. 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Pero 2 de Pedro 2:21 amplía nuestro entendimiento de lo que dice el autor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí el cristianismo es llamado un santo mandamiento que se nos ha dado. Aquí se le llama el camino de la justicia y se contrasta con el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el salario de la injusticia. Y esta justicia habla de conformar nuestras vidas a las normas y mandamientos de Dios. Pero la última, y sin duda la más importante razón por la que el cristianismo se llama el camino, es que es Cristo mismo. Cristo es el camino. El camino está totalmente encarnado en Cristo mismo. Personalmente, Él es el camino. El texto clave es muy familiar, o al menos debería serlo. Juan 14:4-6. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Que Cristo sea el camino significa muchas cosas. Significa confiar en su salvación. Lo tomamos como el camino de la salvación. Millones que creen en sus enseñanzas. Lo tomamos como el camino de la verdad. Significa seguir su ejemplo. Es nuestro ejemplo. Es el camino de la justicia. Bueno, habiendo visto esto, sabemos entonces que son razones por las cuales el cristianismo es llamado el camino. Son las respuestas que debemos dar cuando se nos pregunte al respecto. Permítanme ahora darles varias declaraciones sobre esto. Si el cristianismo es el camino, entonces no es simplemente una decisión. Constantemente en la iglesia de hoy la gente es llamada a tomar una decisión, pero la decisión de un momento no trae vida eterna. Sí, debes decidir pasar por la puerta angosta, pero luego debes decidir todos los días caminar por el camino angosto. Si el cristianismo es el camino, no es meramente una decisión. Pero si el cristianismo es el camino, no es gracia barata.
No es una salida del infierno gratuita. Si el cristianismo es el camino de la justicia, es incompatible con el camino de la justicia en el que uno sigue la sensualidad y ama el pago de la injusticia como Balaam. Aquellos cristianos cuyo lenguaje está lleno de obscenidad y blasfemia y cuyas vidas no huyen de la fornicación. Ellos no son seguidores del camino. Y si el cristianismo es el camino, no es una religión diferente a la del Antiguo Testamento. Históricamente e incluso hoy día, muchos cristianos profesantes manifiestan vergüenza por el contenido del Antiguo Testamento. Pero el Dios cristiano es el Dios del Antiguo Testamento, es el cumplimiento y consumación del judaísmo del Antiguo Testamento. Un cristianismo así, predicado por algunos predicadores populares, que es simple y es divorciado del Antiguo Testamento, tal cristianismo que no está profundamente arraigado en el Antiguo Testamento, no es un cristianismo bíblico, no es el camino. Y si el cristianismo es el camino, entonces involucra un cuerpo de doctrina, un conjunto de instrucciones en la que los nuevos cristianos y miembros de la Iglesia deben ser introducidos. El cristianismo es el camino de la verdad. Jesucristo es la verdad. Y hay una doctrina según la piedad, Tito 1:1. Recuerden cómo Pablo describió la conversión de los cristianos en Roma, Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ser un discípulo de Cristo es convertirse en un estudiante de la verdad en la escuela de la Iglesia de Cristo. Y si el cristianismo es el camino, entonces debemos decir finalmente que implica una relación personal y experiencial con aquel que es el camino, la verdad y la vida. El camino no puede ser simplemente una forma externa de justicia, debe ser una recepción personal de Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. El camino era Cristo mismo, siendo renovado por su vida, confiando en su salvación, creyendo sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo. El cristianismo es una religión. A veces se escuchan tonterías de que el cristianismo no es una religión. Eso es claramente antibíblico. Santiago 1:27 llama al cristianismo una religión y dice, la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero el cristianismo no es lo que mucha gente considera como religión. No es meramente una forma externa de adorar a Dios. Es mucho más que eso en su realidad y origen. Es una relación de corazón con Jesucristo. Claro que puede manifestarse en una forma de religión, con ciertos ritos externos, y debería ser así. Y es parte de la razón por la cual se le llama el camino. Hay un caminar, un curso de vida y una forma de vivir que brota de esta relación de corazón con Cristo. Pero todo esto debe brotar y brota de una relación de corazón con Jesucristo. Todo esto surge de un genuino y continuo caminar en comunión con el Señor Jesucristo. Y proviene también de un corazón que abraza a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Esta es la conclusión. No elegimos ni necesitamos elegir entre una relación y una religión. Una relación con Cristo es el camino y resulta en una religión llamada el camino. Así como religión cristiana sin una relación con Cristo es falsa, así también una supuesta relación con Cristo que no lleva al hombre a la religión llamada el camino también es falsa. ¿Ustedes tienen una relación personal y experiencial con Jesucristo? Muchos de ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando. Son seguidores de aquel que es el camino. Pero seamos honestos. Al hablar de una relación experiencial y personal con Jesucristo y un caminar diario con el Señor, tal vez para algunos puede estar hablando lengua alienígena. No tienen una experiencia personal con el Señor, pero pueden tener tal experiencia. Esta es la gran verdad.
Comienza con el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Y luego aléjate de tus pecados y vuélvete al Señor Jesucristo ahora.